Hola Magnolia Español, estamos gozosos que nos acompañe hoy en día. Ya estamos listos para alabar al Señor. ¿Por qué no invita a alguien que se conecte y también sea bendecido? Bienvenidos a nuestro servicio de adoración. Damos gracias por usted. Póngase de pie y cante con nosotros y vamos a declarar que nuestro Jehová Dios es nuestro guerrero. Cante con nosotros. Cristo se ha vestido de poder. Nadie pierde guerras junto a él. Todos alzaremos nuestra voz. Somos el ejército de Dios. Somos guerreros de Dios. Jehová guerrero. Jehová guerrero. Fuerte en batallas vencedor. Sí. Jehová guerrero. Jehová guerrero. Fuerte en batallas vencedor. Gloria a ti, Jesús. Tú nos da la victoria y nos da el poder para vencer. Una vez más, cantemos de todo corazón. Cristo se ha vestido de poder. Nadie pierde guerras junto a él. Todos alzaremos nuestra voz. Somos el ejército de Dios. Somos guerreros de Dios. Jehová guerrero. Jehová guerrero. Fuerte en batallas vencedor. Sí. Jehová guerrero. Jehová guerrero. Fuerte en batallas vencedor. Lucy, enséñanos cómo adorarle. Yes, Lord. La victoria es nuestra. Gracias, Señor, porque tú lo viste con poder. Cristo se ha vestido de poder. Cristo se ha vestido de poder. Nadie pierde guerras junto a él. Nadie pierde guerras junto a él. Todos alzaremos nuestra voz. Somos el ejército de Dios. Sí, dígalo. Cristo se ha vestido de poder. Cristo se ha vestido de poder. Nadie pierde guerras junto a él. Nadie pierde guerras junto a él. Todos alzaremos nuestra voz. Somos el ejército de Dios. ¿Qué somos? Somos guerreros de Dios. Jehová guerrero. Jehová guerrero. Fuerte en batallas vencedor. Jehová guerrero. Jehová guerrero. Jehová guerrero. Fuerte en batallas vencedor. Sí. Jehová guerrero. Jehová guerrero. Fuerte en batallas vencedor. Jehová guerrero. Jehová guerrero. Jehová guerrero. Fuerte en batallas vencedor. Aleluya. Nuestro Dios es grande, Él es fuerte, Él es todopoderoso, Él es mayor que cualquier carga que tú tengas en este momento. Él solo quiere que tú creas que Él todo lo puede hacer en ti y a través de ti. Así que une tu voz con nosotros y cante. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Yes. Grande y fuerte es nuestro Dios. Ven
mucho por qué darle gracias hoy a Él. Vamos a dedicarla a Él esta canción, porque ha tomado todo y nos abraza. Y todo lo que tú estés pasando en este momento, pon los brazos del Señor. Deja que Él abrace tu vida y te fortalezca. Vamos a adorarle de todo corazón, diciéndole esta canción. Gracias, Señor. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Dile, me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Dale gracias al Señor. Gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor. Gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Mira, en la cruz diste tu vida. En la cruz diste tu vida. Entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir por tu sangre. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Una vez más, dile, en la cruz. En la cruz diste tu vida. Entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Oh sí, por tu sangre. Tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias Señor. Gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias mi Señor Jesús. Mire, gracias. Gracias, Señor. Gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Gracias, sí Señor. Gracias Señor. Gracias mi Señor.
Qué bueno es poder una vez más reunirnos por estos medios para continuar enseñando lo que la palabra de Dios nos dice que debemos nosotros hacer. El tema del mes de febrero es la mayordomía, ¿verdad? Aquí en nuestra iglesia, y pues esperemos que durante estas próximas 3 semanas que resta el mes de febrero, usted pueda sentirse bendecido y guiado por la palabra del Señor en cuanto a este tema, que a veces es difícil de hablar, pues a veces enfocamos mucho más en el dinero, pero la verdad, esto tiene que ver con la vida completa de uno. Y si usted sigue lo que la palabra enseña, usted va a darse cuenta que en realidad esto es algo no solamente bíblico, pero es algo que edifica y que en realidad nos impulsa a ser mejores cristianos, mejores, ¿verdad?, seguidores de Jesús, mejores hermanos a nuestros hermanos en la fe, mejor hijos, padres, etcétera. Así que yo espero que usted esté listo y preparado para gozarse en esta palabra que vamos a estar leyendo. Como mi esposa mencionó, estamos hablando sobre el gozo de dar, y quiero hablar sobre el tema de preguntas importantes o significantes sobre nuestra mayordomía. Y aquí en 1 de Corintios capítulo 4 versículo 1 y 2 dice la palabra del Señor lo siguiente: todos deben considerarnos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, de los administradores se espera que demuestren ser dignos de confianza. Y mira, hermano, para que podamos nosotros convertirnos en fieles administradores, fieles siervos de Dios en esta área de la mayordomía, debemos entender algunas preguntas muy significantes que vamos a estar enfocando. Vamos a hacer 3 preguntas y en el proceso contestarlas con la palabra, y algunos puntos que yo creo que va a ser de bendición para usted, porque la verdad es que es un gozo poder darle a Dios nuestra vida entera. Y cuando hablamos sobre este tema del dinero o la mayordomía, la administración de los bienes que tenemos, a veces nos perdemos en esos detalles de cantidad. La semana pasada hablamos un poco sobre ese tema. Y es importante que usted entienda que el Señor no depende de usted ni de mí. El Señor no depende de nosotros por nada, pero nosotros sí dependemos en Él, ¿verdad? Él no necesita nuestro dinero, Él no necesita nada. Pero lo lindo de este proceso es que Él nos da a nosotros participación en todo lo que Él quiere hacer a través de nuestra obediencia. Y eso en sí será una de las preguntas importantes que vamos a contestar. La primera pregunta es esta: cuando estamos hablando en el tema de la mayordomía, hablando del tema de las posesiones que tenemos, y la pregunta es esta: ¿quién es el dueño? ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el que tiene dominio sobre todo? Vivimos en los tiempos, bueno, yo creo que ha sido la naturaleza del hombre a través de toda la historia, pero vivimos en tiempos donde más que nunca estamos mirando una actitud de sobresaliente, de la persona sobresaliente, o sea, dependiendo de sí mismo, diciendo: yo soy el rey de mi reino, yo soy el líder de mi destino. Y la verdad es que todo lo que tenemos es de Dios, viene de Dios. Es más, dice aquí la palabra en el Salmo 24, el salmista lo dice bien elocuentemente. Él dice: del Señor son la tierra y su plenitud, del Señor es el mundo y sus habitantes. La tierra, el mundo, estamos hablando en todas áreas cruciales. Dice él: el Señor afirmó la tierra sobre los mares. El Señor la estableció sobre los ríos. Así que solo con esos 2 versículos podemos comprobar que el dueño o el jefe es Dios. Es más, un administrador, que es nuestro rol, no es ser dueño. Yo creo que ya quedó claro aquí en la escritura. Pero cuando hablamos de un dueño, estamos hablando de una persona que tiene dominio, una persona que en sí tiene señorío sobre otra cosa o otra persona. En el caso de Dios, Él siendo el dueño, Él tiene señorío sobre nosotros. ¿Qué es un administrador? Un administrador es aquella persona que administra y tiene a su cargo determinados bienes. Fíjese, la definición es tremenda: bienes, negocios o intereses ajenos. En otras palabras,
el administrador, el mayordomo, toma algo de otra persona y lo administra, lo cuida, lo hace funcionar, lo cultiva, etc. Y esto depende en toda área de la vida, no solo el dinero, pero hablando de todo aspecto. Ahora, cuando nosotros vemos la palabra del Señor en Salmo 50:10, por ejemplo, dice que todos los animales del bosque son de Dios. Él dice, son míos, yo soy el dueño del ganado de 1000 colinas. En el libro de Ageo dice la palabra de Dios en Ageo 2:8 que la plata es mía, el oro es mío, el Señor dice a todos. También Ezequiel 18:4 declara que todos los seres humanos son míos, Dios dice, son míos para juzgar, los padres y los hijos igual. Dios dice, yo soy el dueño de oro y la plata, yo soy el dueño de todo animal en el mundo, yo soy el dueño de cada ser humano. Que quede claro, el dueño es Dios. Porque esto es importante, porque cuando hablamos de nuestra mayordomía tenemos que entender que como el creador, Él es el dueño de todo, porque Él lo hizo todo. Salmo 100 es uno de mis salmos favoritos, que comienza diciendo: cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Y el versículo 3 dice: reconozcan que el Señor es Dios, el Dios que nos hizo y le pertenecemos, somos su pueblo, ovejas de su prado. Y como Cristo crucificado, hermano, entendamos algo. Él, hablando de nuestro Dios, es nuestro dueño, pues Él nos compró. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 6, 19 al 20. Dice: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo, este cuerpo, es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. ¿Queda claro? Dios es el dueño de todo lo que existe en este mundo, el dueño de todo ser humano. Claro que cuando la definición habla de dominio, uno puede malinterpretar y tomar ese dominio como dueño, como uno que manipula, uno que oprime, pero Dios no es así, sino que establece que Él es el que está sobre todo y Él es nuestro dueño. Otra pregunta importante es: ¿por qué debo ser yo obediente? ¿Por qué debemos ser nosotros obedientes? Porque cuando entendemos esa palabra obediencia, es una palabra clave. Es más, cuando Dios le dio el orden a Adán y a Eva, Él les dijo a ellos qué deben hacer y qué no deben hacer. Y ellos desobedecieron el orden de Dios, y esa desobediencia trajo pecado. Entonces, la obediencia es un tema muy importante para Dios. La obediencia es un tema de no solo de suma importancia para Él, pero debe ser algo para nosotros de igual manera. Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? El Señor dijo: ¿por qué me llaman Señor? Eso implica, para aquel que dice que es seguidor de Jesús, importante, porque cuando hablamos de su señorío, estamos hablando de darle lugar sobre nosotros. Entonces, Lucas 16:13 dice lo siguiente: nadie puede servir a dos amos. Nadie. Es más, pues dice la Biblia: odiará a uno y amará al otro. Le será leal a uno o despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Entonces te dice: pues, ¿por qué está hablando de dinero entonces? Porque quiero que usted entienda, usted que es seguidor de Jesús, que el tener dinero, el tener posesiones no es nada malo. Pero cuando uno ama esa posesión, ese dinero, ese trabajo, esa casa, aún esas personas alrededor nuestra que toman el lugar primero de Dios, eso se convierte en un ídolo. Y la palabra de Dios es clara. Dios dice: yo no voy a compartir mi gloria con nadie, ni con hombre, ni con creación, ni con escultura, con nada. Dios establece en su palabra que Él es el que merece ser, ¿verdad?, obedecido. Obedecer es seguir voluntariamente los deseos o instrucciones de otro. ¿Entendió eso? Es algo que nace en uno voluntariamente.
Cuando uno hace, la gente hace las cosas a las fuerzas, no solamente hace un trabajo mediocre, pero hace algo que en realidad no honra a la persona que se le está sirviendo, ¿verdad? Nosotros honramos, especialmente durante esta pandemia, tantos doctores, enfermeras, bomberos, paramédicos, personas que están trabajando cerca a las familias, tal vez a uno de sus familiares que le ha dado este virus o cualquier otra enfermedad. Y entendemos que esas personas, de su corazón nace el querer servir a su prójimo. Pero cuando vemos esas personas que son llamadas a servir a otros, y olvídese solo de doctores y enfermeros, cualquier persona que tiene el llamado de servir, pero lo hace de mala gana o lo hace a las fuerzas, no está haciendo para el bien de su prójimo. Entonces, cuando hablamos de obedecer, es importante seguir esa instrucción, ese deseo de aquella persona a quienes estamos siendo nosotros sometiéndonos. Entonces, cuando hablamos de obediencia, involucra algunas cosas muy importantes. Involucra o implica acción de nuestra parte. Ahora, esto va a determinar si nosotros vamos a avanzar en nuestra vida o vamos a quedarnos estancados. Si nosotros tomamos acción en obediencia, aún podemos nosotros tomar pasos lentos, que en realidad cuando hablamos de ser obediente implica que nosotros tomemos la acción que Dios nos está mandando a tomar. Imagínense, por ejemplo, en Génesis vemos nosotros que Dios le dijo a Noé: edifica un arca, porque de cierto tiempo voy a traer lluvia al mundo y voy a destruir a toda la raza humana, porque el pecado del hombre es tal que ya yo no puedo aguantar más. Primeramente, nunca había llovido en ese tiempo. Noé tuvo grande fe en creer a Dios. Imagínense si Noé se hubiera puesto a dialogar con Dios. Pero ¿qué es eso de lluvia? Yo no entiendo nada de eso. Y la gente son tan cruel, la gente son tan mala. La gente rechaza, la gente, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Nosotros tratamos de poner excusas a veces, pero cuando nosotros somos obedientes, tomamos acción. ¿Y qué vemos en la Biblia? Noé se levantó, edificó el arca y durante el tiempo que edificaba también predicó al mundo entero, dándole oportunidad que se arrepienta. Y usted sabe muy bien la historia. Solo Noé y su familia entraron en el arca. Entonces, imagínese. Si Noé no hubiera sido obediente al Señor, no estaríamos aquí, porque la raza humana hubiera terminado en ese entonces. Vemos nosotros en 2 de Reyes capítulo 5 la historia de Naamán y Eliseo. El hombre que fue gran capitán del ejército, se le dijo: vaya al profeta, vaya a Eliseo, que Jehová Dios lo usa para sanar. Y va y recibe la instrucción de Eliseo: métete en el Jordán. Y ahí baja 7 veces al Jordán. Para aquellos que no conocen, ¿verdad? El Jordán es considerado un río sucio, no un río rico o limpio. Es un río sucio que se consideraba un lugar no agradable. Pero Naamán recibió exhortación y le dijeron: mira, si el profeta de Dios te dice que haga eso, Jehová Dios está dando la instrucción, es mejor que lo hagas. Y Naamán fue y se puso 7 veces bajo el río Jordán. Y dice la Biblia que quedó su piel leprosa limpia, nueva, sano fue. Pero si él no hubiera tomado acción, él no hubiera recibido esa bendición de ser sanado por el Señor. Cuando hablamos de obediencia, eso involucra una actitud piadosa de nuestra parte hacia el pecado. O sea, cuando hablamos de actitud, yo quisiera más decir que es la perspectiva. Nos da perspectiva en cómo ver la vida. No tomar en poco, en realidad, el pecado que existe alrededor nuestro. De cuidarnos. Yo sé que es un poco largo, pero quiero leer Romanos 6, del 1 al 17, porque mejor que yo no lo puede decir nadie, sino la Biblia. La Biblia lo dice mejor que no, mejor dicho. Dice: ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? El apóstol está haciendo una pregunta. Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Él pregunta: ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte?
Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. ¿Ve? Está diciéndonos, tú puedes vivir una vida piadosa, una vida en santidad. Tú no tienes que seguir viviendo en ese ciclo vicioso del pecado. Tenemos nueva vida en Jesús. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Y sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Y ya no somos esclavos del pecado. Cuando tenemos una perspectiva correcta, cuando nosotros somos obedientes, resulta en esto lo que estamos diciendo. Nos abstenemos de pecar, buscamos la forma de huir de esas pasiones desordenadas, buscamos la forma de agradar a Dios para que nuestra vida pueda reflejar esa realidad. Dice, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Y estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. Y la muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive para la gloria de Dios. Así también ustedes, ahora está uniéndonos a lo que Cristo logró en su muerte, en su resurrección, en su obediencia. Ustedes también, ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, Él dice, entréguense completamente a Dios. Porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Este cuerpo, que es templo de Dios, lo leímos anteriormente, es un instrumento por el cual Dios puede obrar. Un instrumento que usted puede utilizar para demostrarle a otro cómo vivir, cómo ser. Se da cuenta que nos hemos alejado del tema del dinero o de la mayordomía del dinero. Estamos aplicando el principio de la mayordomía, de administrar, a cuidar este templo que Dios nos dio. Su cuerpo, mi cuerpo, es templo de Dios. Así que todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. Él está diciendo, en cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, la pregunta es, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. Él dice, ¿no se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Yo sé que fue un poco largo, pero yo creo que ahí contiene una sana forma para nosotros seguir. De considerar que antes éramos, de recordarnos que tenemos libertad sobre el poder del pecado, porque Cristo tomó nuestro pecado en la cruz. Y en cambio al resucitar y darnos la victoria que también Él obtuvo a su resurrección, porque nos identificamos con su muerte y sabemos que resucitaremos cuando ya esta vida termine. Y lo combina todo con el hecho de que nosotros, hermanos, se nos ha dado a nosotros poder para vivir una vida piadosa. Y cuando hablamos de obediencia es importante reconocer que Dios espera que nosotros también entendamos que la puntualidad, o sea, la obediencia,
retrasada, hermanos, es desobediencia. Cuando nosotros somos obedientes, nosotros somos puntual en cumplir lo que Dios nos ha llamado a hacer. A veces nosotros retrasamos un poco el actuar, el obedecer a Dios, y en realidad estamos en desobediencia. Se lo compruebo con una historia personal en mi vida. Cuando yo, en el año como 2004, ya después de haber sido pastor por casi 10 años, Dios estaba tocando mi corazón a que yo dejara un trabajo que yo tenía, que no era mal trabajo, era un buen trabajo, pero en realidad era demasiado trabajo para yo poder pastorear la iglesia y trabajar. Yo sé que muchos pastores, incluso si un pastor me está mirando, yo no estoy diciendo que trabajar es pecado, porque es importante que usted tenga comida y cumpla sus deberes, ¿verdad? Pagando su casa y renta, etcétera. Pero en el caso mío, Dios me inquietó en el corazón de moverme un poco fuera de mi lugar de confort y decir, ¿sabe qué? Voy a vivir por fe, voy a confiar en el Señor. Cuando uno estaba recibiendo cheques fijos, a veces es difícil dejar ir esas cosas. Y yo acepté el reto de Dios, pero a la misma vez tenía miedo de tomar el paso. Y pues ya Dios me dejó pasar un tiempo, yo creo que fue un tiempo de 2 años casi, de estar entre eso y lo otro. Voy a creer, voy a tomar el paso de fe y confiar que Él me va a proveer todo lo que yo necesite, o voy a seguir, según yo, haciendo la obra de Dios, predicando, enseñando, pero en desobediencia. Y yo en realidad no fui puntual en mi orden para hacerlo, pero cuando ya Dios dijo hasta aquí llega y movió el obstáculo, y a las fuerzas tuve que yo dejar ese trabajo, pero doy gracias a Dios que ya, ya estamos casi hablando de casi 20 años después. Dios nunca ha permitido que aquí su servidor le falte comida en la mesa, le falte provisión, tengo un techo sobre mi cabeza. Doy gracias a Dios cada día por todo lo que Él provee. Pero ¿por qué? Porque Él es el dueño y Él sabe cuidar lo suyo. Y también, hermano, porque yo debí ser obediente, y doy gracias a Dios que Él tuvo misericordia de mí y me ayudó a aprender la lección, y yo puedo entonces enseñarle a otro que es importante ser obediente. Y por último, la última pregunta que podemos hablar es, ¿cuál entonces es el propósito mío en ser un buen administrador? ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Por qué tanto énfasis en esto? Mira, Mateo 25, 21 y 23 dice lo siguiente. El amo, hablando del dueño, el jefe, lo llenó de elogios, hablando del buen siervo. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. El amo dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. El Señor, hermano, nos ha dado todo lo que necesitamos para cumplir su obra y para cumplir su deseo. Hay una obra que cumplir, hay un deseo que viene de parte de Dios. Y todo lo que necesitamos para cumplir su obra y su deseo, Él lo pone en nuestras manos. Por eso, hermanos, deberíamos practicar la buena mayordomía en toda área de nuestra vida. Sí, en nuestro diezmo, sí, en nuestros talentos, sí, en nuestro tiempo, en nuestros tesoros, en todo lo que Él ha encomendado en tus manos. ¿Qué tienes tú ahora en tu posesión? ¿Qué tienes que tú valoras? ¿Se lo estás dando primero a Dios? Porque si se lo dedicas a Él, se lo entregas a Él, Dios lo va a usar para su gloria, para su deseo. Y el deseo de Dios se va a cumplir en tu vida como logros. Porque cuando estamos viviendo en obediencia, hay provecho, hay gozo en todo lo que hacemos. Y sí, hay gozo en dar. Y sí, hay gozo en dejar todo eso en las manos del Señor. ¿Ve? Como creyentes cooperamos, hermano, en el cumplimiento de los objetivos y las funciones de la iglesia. Como creyentes nosotros también sabemos que tenemos la oportunidad de ser fieles administradores. Y nos encontraremos entonces haciendo lo siguiente: exaltando al Señor, que todo lo que tú hagas le glorificará a Él. Eso es importante.
No solo exaltando al Señor, pero edificando a la iglesia, a los hermanos. Usted no se da cuenta el valor que existe cuando nosotros estamos haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Cómo eso edifica la vida de otro. Es más, sin darnos cuenta, hay muchos que se están fijando en nosotros. Entonces tenga mucho cuidado lo que haces, lo que dices, cómo lo haces, cómo lo dices. ¿Cómo pones a trabajar lo que Dios te ha dado? Porque hay personas que solo están mirando tu ejemplo y quieren hacer lo bueno y lo correcto, pero si nuestro ejemplo no lo es, entonces van a hacer lo incorrecto. Y eso cae sobre nosotros la gran responsabilidad. Pero todavía, hermano, tenemos nosotros el privilegio, el dicho de poder, hermano mío, edificar a los hermanos. Y claro que nuestra obra, el objetivo de la iglesia es evangelizar al mundo. Cuando somos nosotros fieles administradores en nuestra vida, cuando yo estoy hablando de nuestra vida entera, cuando dedicamos nuestra vida al estudio de la palabra, cuando dedicamos en nuestra vida un tiempo de devoción diario, cuando dedicamos en nuestra vida a cumplir las pautas que Dios pone ante nosotros, las puertas se abren para poder ser evangelistas sin tener que predicar del púlpito, para ser aquellos que vamos a predicar un mensaje sano al mundo. Usted y yo tenemos esa gran responsabilidad y gran dicho, porque al fin también el mundo está mirando y la sociedad necesita un buen ejemplo. ¿Sabe? Si usted le pregunta a muchas personas por qué ya no van a la iglesia, por qué no quieren escuchar un mensaje, por qué no quieren contemplar las cosas religiosas o las cosas de la palabra de Dios, muchos van a decir: tal y tal persona que decía que era cristiano dijo una cosa hacia lo otro. Tal y tal persona que dice que es seguidor de Jesús no vivió lo que estaba predicando. Hermanos, necesitamos ser un mejor ejemplo en el mundo. Necesitamos tener balance en nuestra vida. Necesitamos tener balance en nuestra vida total. El tiempo no permite que entre en los detalles de lo que voy a decir, pero no necesariamente tener más dinero o más posesión te hace la persona más rica en el cuarto. A veces nuestro ejemplo de humildad, nuestro ejemplo de obediencia en medio de nuestra necesidad, como la viuda que dio más que el publicano, que el fariseo, porque ella dio de su pobreza, de su necesidad, aquellos dieron de sus sobras. No le des a Dios las sobras, dale a Dios tu mejor. Y reconoce, Él es el dueño. Y reconoce que ser obediente es el punto de lanzamiento para entonces encontrar nuestro propósito en Él. En este momento te invito a que invites ese Dios que nos enseñó mejor que nadie cómo dar. Y dale a Él hoy tu mejor, tu adoración, tu alabanza. Dale todo lo que Él pida de ti. Porque al fin Él es el dueño. Nada de lo que tienes es tuyo. Es todo de Él. Entonces preséntaselo a Él y entrégaselo a Él, porque Él es merecedor de nuestra bendición. Y es por eso que podemos decir gracias. Y es por eso que podemos vivir agradecidos. Y es por eso que hoy podemos entregarle esta ofrenda. Tú estás ahí en tu casa, en tu trabajo, en tu oficina, yo no sé, pero tú tienes hoy una oportunidad de poder darle la mejor ofrenda que tú puedas darle. Entrégale tu vida, entrégale tu corazón, entrégale todo lo que está en tus manos hoy, tu familia, tus hijos, lo que sea. Vamos a cantarlo y haga esto tu oración. Señor, gracias por recibirnos. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación.
has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Dale esta ofrenda de agradecimiento. Dígale de corazón: gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Por tanta bendición, por tanto amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Él te da acceso hoy. No hay que dudar. Él te recibe tal como eres. Por eso decimos: gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. 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 eleva una oración de gratitud. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén. En unos momentos regresaremos al servicio. Su apoyo económico es muy importante para su iglesia Magnolia y es agradecido. ¿Sabía usted que puede participar con sus diezmos y ofrendas de 3 maneras? Primero, puede mandar su pago a magonline.com/give o textea su cantidad al 951-223-9042 o puede mandar su ofrenda al 8351 Magnolia Avenue, Riverside, California, 92504. Pues qué bueno es poder celebrar la grandeza de Dios, porque servimos a un Dios grande y fuerte. Espero que durante esta semana usted pueda tomar esta lección y aplicarla a su vida. Y cuando usted contempla en esa realidad, se dará cuenta, no hay nada imposible para ti, no hay nada imposible para nuestro Dios. Por eso podemos decirlo, grande y fuerte es nuestro Señor. Nuestro Dios es más grande que tu deuda, más grande que tu necesidad. Tú solamente séle fiel, séle obediente, sigue sus pasos y podrás decir que yo tengo la victoria porque mi Dios me da esa seguridad. Así que en esta semana cante: grande y fuerte es nuestro Dios. Oh, Él puede decirle: grande y fuerte es nuestro Dios. Es nuestro Dios. Sí, Señor, nada imposible para Él. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de todo
sea un servicio de victoria. Estamos en sus manos. Viva confiado y Dios le bendiga. Le mandamos un beso fuerte. Gracias por estar con nosotros esta semana. Síganos en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana que viene.